Bueno, vamos a tratar de terminar con la última parte. Ya estuvimos hablando un poco del antropomorfismo, que hablando comparaciones del ser humano, comparaciones del ser humano, ah, para con relación a Dios, ¿verdad? Haciendo una comparación de partes del ser humano o hablando cosas que solo atañen al ser humano, pero que las compara con Dios, como cuando vio la espalda de Dios, cosas así que aparecen, que son modismos hebraicos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar ah, mm, hablando de esto, de las razones que cuando dice en el libro Salmos capítulo 18 versículo 21 representa a Dios como quien necesita ver para saber. Entonces, ya sabemos que Dios no necesita. Hoy vamos a continuar entonces con esta otra parte. Vamos a ver. Ajá. Ah, vamos a continuar con lo del antropomorfismo y vamos a terminar esta parte. Entonces, en el 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice que nadie Dios no lo puede ver, pero aquí en este texto nos habla que dentro de su escondedero con una cortina alrededor de él. Entonces, también habla que vio que Abraham, que Moisés vio las espaldas de Dios y llamó a ese lugar rostro de Dios o Peniel, pero ya sabemos que Dios no lo puede, nadie lo puede ver. Entonces esto es un antropomorfismo. Las razones por qué se emplea este modismo deben ser evidentes para hablar de los actos de Dios. Tenemos que usar palabras tomadas de la experiencia humana para que el ser humano la pueda entender, porque literalmente en Dios no aplican esas. Y por eso es muy natural y necesario decir que Dios oye nuestras oraciones cuando realmente Él no tiene oídos. Ve nuestras acciones aunque Él no tiene ojos, viene para ayudarnos aunque Él está presente ya. Olvida nuestros pecados aunque no puede olvidar nada. Y vuelve sus espaldas hacia los pecadores no arrepentidos cuando no tiene cuerpo para volver. Todas expresiones se refieren a una manera de cómo funcionan los hombres aplicado directamente en Dios. No habría otra manera de poderlo explicarlo. Entonces, el hábito de hablar de Dios en términos humanos nunca debe hacernos criticar a los escritores de la Biblia. Nunca nos debe hacer criticarlo, más bien fue una forma que ellos usaron para hacer comparaciones de que el ser humano pudiera entender de las acciones de Dios que Dios hace. De ahí esto es con relación al antropomorfismo. Y hoy vamos a hablar de la última, que es la elipsis. Una elipsis existe cuando el texto no expresa algún pensamiento con toda exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática. Entonces, es cuando el texto no tiene nada que ver con la gramática. En tales casos es necesario que el lector supla algunas palabras, aumentando, cambiando la forma gramatical de la frase para decirla correctamente según las reglas de nuestra gramática. Existe este modismo cuando el escritor cambia su tema repentinamente sin indicar la conexión. Entonces, a veces usamos expresiones cuando estamos hablando de dos temas diferentes y no hacemos una conexión. A esto se le llama elipsis, que también es un modismo hebraico. Para el lector, este modismo tiene el aspecto de una falta.
bien que nadie tiene los conocimientos suficientes para juzgar así ningún idioma tan antiguo que no sea su propia lengua, ¿cierto? Nosotros no podemos criticarlo. A veces algunos lo ven como un error, pero realmente no es un error, porque habría que entenderlo en ese trasfondo de cuál fue escrito. El hecho es que no conocemos todas las reglas que gobernaron a los escritores cuando escribieron. Los libros sobre la gramática no le dicen a los escritores cómo escribir, solo describen la manera en que lo hacen. Y en cuanto a los antiguos idiomas, no nos dicen todo lo que quisiéramos saber para poder juzgar su corrección. Entonces, nuestra tarea es analizar para entender lo que escribieron, poderlo entender en nuestro trasfondo y en nuestro tiempo. Y ese es el reto que tiene uno al entender la Biblia. Como dijimos, está escrito en un idioma y en otro tiempo, en otro continente, con otros trasfondos. En Hechos 18:6, Pablo dice, vuestra sangre está sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. El sentido es claro, quiere decir, yo estoy limpio. Entonces la versión popular aumenta la expresión traduciendo, yo me hago responsable. Entonces, diciendo, ustedes son responsables de esto. Entonces yo no soy responsable. Ustedes, yo no me hago responsable por ustedes. Que la responsabilidad de esto sea sobre su propia cabeza. Entonces, eso dice en Hechos 18:6. Y en Romanos 8:3, Pablo escribe, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en carne. Para que se entendiese bien, se debe leer con las palabras, hizo posible después de Dios, para decir lo que era imposible para la ley. Dios hizo y Dios lo hizo imposible. Dios lo hizo posible enviando a su Hijo. Entonces, entonces tendríamos que entenderlo así en ese sentido. Como dije, esa es una elipsis. No es que el texto tiene errores de gramática, simplemente fue la manera como lo escribieron en ese trasfondo hebraico, en ese modismo. En Gálatas 3:5 y 1 Timoteo 4:3, los traductores vieron necesario completar las oraciones, eh, las palabras, completar las oraciones agregando las palabras que están impresas con letras cursivas. Así aparecen en versión antigua. En el texto griego existe una elipsis en cada texto. Este estudiante va a ver la elipsis en 1 Corintios 3:2. Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni soy capaz todavía. Entonces aquí hay una elipsis. Ah, no, pareciera como que hubiera un error, pero este dice, tuve que darle leche a ustedes a beber. Ustedes no pueden comer comida sólida porque no eran capaces ni todavía son unos bebés. Pero le está hablando que no los podía hablar como espirituales, sino como carnales, y está hablando que los carnales son como niños, ¿verdad? Como niños espirituales. Entonces, un poco de elipsis en este trasfondo hebraico, ¿verdad? Entonces, para usted, pues, una manera de poder identificar las elipsis con esos textos que estuvimos viendo antes. Vamos a tratar de continuar. Estamos en la palabra, en los tipos. Ya vimos, uh, ya vimos algunos modismos hebraicos. Ahora vamos a ver los tipos. Entonces, el lenguaje del Nuevo Testamento usa otra clase de lenguaje figurado que se llama tipos. Algunas personas, lugares, objetos, eventos o instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Aquellas eran figuras o tipos de esa realidad. Entonces, aunque este estudio de los tipos es un poco controversial, algunos maestros de la interpretación bíblica
quisieran ver eliminado por completo tal estudio. Sin embargo, la palabra tipo es bíblica y la interpretación correcta de varias partes del Nuevo Testamento depende de este estudio. Entonces, la palabra griega traducido tipo es tupus, pero comúnmente es traducida a figura. Para el estudiante de la Biblia, esto puede confundirlo porque la palabra figura también traduce a antipus, antipu y parábola o parábola. Así que para distinguir adecuadamente entre los términos, la figura literaria será llamado tipo en este estudio. Entonces, no vamos a llamarle de otra manera. Primero, queremos observar que el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina. Hay algunas cosas del Antiguo Testamento que eran representativas, eso se refiere a la palabra tipo, y que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, primero, eh, bueno, todos los tipos son proféticas. No son simples ilustraciones estas. De manera que la única forma de estar seguros de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. Entonces, solo cuando comparamos esa tipología en el Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta que esto era un tipo. Uh, Ahora, hay un problema con esta conclusión. Si debemos rechazar todo lo que pudiera ser considerado como tipo solamente porque no hay referencias bíblicas para confirmarlo, entonces vamos a pasar por alto algunos que son demasiado claros para. Diremos más, eh, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces podemos, eh, entre tanto, podemos considerarlos como tipos probables o posibles. Otros cuyo carácter parece ser muy forzado, debe a veces considerarse como tipo dudoso. Um, entonces, otra característica del tipo es que representa alguna realidad espiritual futura, o cuyo significado iba a ser manifestado en su plenitud solamente después de la venida de Cristo. El tipo no es solamente un símbolo que no tiene nada de profético, el símbolo es común en toda literatura y lenguaje. Nos estudiaremos en el siguiente capítulo. Pero las personas, lugares, eventos, objetos, instituciones que llamamos tipos contenían algún valor espiritual aparte de su valor profético. Uh, entonces si el tipo hace una prefigura de una realidad espiritual, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Entonces estamos hablando de prefigura de algo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Entonces el antitipo es ya el cumplimiento de esa prefigura. Los tiempos antiguos el Mesías era la gran realidad espiritual futura. Todo desde el principio hablaba. Ya sabemos que la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento era sombras y figuras de lo que iba a venir. Entonces en el Nuevo Testamento el Mesías es el gran antitipo que corresponde a los tipos del Nuevo Testamento. Entonces ya vemos que Jesús es el cumplimiento de las profecías y de mucha tipología que había en el Antiguo Testamento. Entonces, uh, a pesar de que todos los tipos tienen formas muy variadas, la mayor parte de ellos se cumplen en Cristo. A veces los tipos eran personas importantes en la historia de Israel, a veces se referían a un personaje. Eh, Vamos a poner un caso, Jonás en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena. Entonces, igual que Jesús dio esa tipología.
A veces eran oficios ordenados por la ley de Moisés, o eran objetos materiales, lugares significativos, eventos de la historia, instituciones del sistema religioso hebreo. Entonces, cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que tal o cual cosa representa a Cristo o alguna realidad de su reino espiritual, podemos estar seguros de que aquello es un tipo. Ese es un tipo verdadero. Ah, entonces, hay algunos tipos de personas, ¿verdad? Entre las personas tipos de tipo están Adán en el libro de Romanos 5:14, Abraham e Isaac también en Hebreos 11:17 al 19, Moisés en el libro de Deuteronomio, en el libro de Juan 1:21, Josué en Hebreos 4:8, en Melquisedec en el Salmo 110:4, Hebreos 6:20, David en Isaías 55:3, Hechos 2:25, Salomón en 2 Samuel 7:12 al 16, Mateo 12:42, Jonás, como dije, en Mateo 12:40 y otros. Entonces, estos son cuando estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de los oficios de tipo, hablamos de los profetas, sacerdotes, rey, libertador y juez. Entonces, de ahí estamos hablando de eventos de tipo, son el ofrecimiento del cordero por Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución del carnero, la primera Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la entrada a la tierra de Canaán, así como otros eventos de la historia que podemos identificar, ¿verdad? Algunos objetos de tipo son el arca de Noé, el carnero que sustituyó a Isaac, el cordero de la Pascua, la roca herida en el desierto, el maná, la serpiente de bronce, la escalera en el sueño de Jacob, el arca del pacto, el velo del templo, el tabernáculo y todo su mueble. Entonces son algunos objetos, tipología de objetos. Los lugares en tipología de lugares incluyen el río Jordán, la tierra de Canaán, Egipto, el desierto, Jerusalén, Babilonia, Tiro y Sidón. Entonces son algunos. De ahí en las instituciones, en tipología de instituciones está la Pascua anual, la fiesta establecida por la ley, el sacerdocio, todos los sacrificios de la ley, el templo de la circuncisión, las ciudades de refugio, las varias clases de sábado y otras. Entonces, uh, después de identificar el tipo, el intérprete puede proceder a interpretarlo. Entonces, vamos a ver, eso lo vamos a dejar ya para, vamos a ver. Vamos a poder identificar primero, para poder identificarlo, primero lea todo lo que dice la escritura sobre el cumplimiento del tipo y eso nos puede servir los pasajes paralelos o una concordancia nos puede ayudar a entender mejor cuándo se cumplió eso, ¿verdad? Puede ser más adelante. De ahí hago una lista de los detalles mencionados en el texto que contiene el tipo. Después hago otra lista y colóquele frente a la primera indicando en cuáles puntos y de qué manera los detalles del tipo se cumplen en aquel en que cumplió la tipología, que este es el antitipo, es lo que estábamos refiriendo. De ahí, el antitipo ya dijimos que es en quien se cumple o con quien se cumple esa tipología o esas características que ya estaban observadas antes, con quién se cumplieron estas características. Ese es el antitipo cuando estamos hablando de antitipo. De ahí tres, observe bien el significado del evento histórico en la vida real de los que lo vivieron, es decir, el valor del tipo para ellos. Entonces, ¿qué tanto significaba para ellos esa tipo? De ahí, cuatro, averigüe la enseñanza del tipo, su mensaje principal. Como ejemplo de este procedimiento podemos usar el caso histórico de la serpiente de bronce en el desierto, ¿verdad? Ah, el mensaje principal de ahí que no era que Dios quería que la gente estuviera adorando la serpiente en el desierto, lo que estaba refiriendo era que así como fue levantado para que la gente viera y fuera salvo el que miraba a la serpiente de bronce, igual nosotros pudiéramos ver a Jesús y ser salvos todos los términos de la tierra. Entonces, el primer paso será identificar el caso como tipo. La segunda declaración bíblica la encontramos en Juan 3, 14 y 15. Entonces,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya que él es el único texto, ya que este es el único texto que se refiere a aquel evento como tipo, hemos ya tomado el primer paso. El segundo pide que hagamos dos listas paralelas, haciendo la forma que de los detalles de tipo que se cumplen en el antitipo. Entonces hacemos esto que aparece aquí, ¿verdad? Ya lo voy a compartir. Primero, esta es la lista de Números, capítulo 21 del 4 al 9 y del antitipo, que ya es el cumplimiento en Jesús. Primero, el pueblo pecó contra Dios, y el antitipo, todos pecaron, como dice Romanos. De ahí, el tipo de serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron. Y entonces aquí el antitipo es: el pecado pasó a todos, como dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. De ahí el pecado nació en un hombre, y de ahí pasó a todos los hombres. Nació en Adán. De ahí el pueblo confesó sus pecados y pidió perdón. Entonces todos necesitan arrepentimiento. De ahí Moisés oró por el pueblo, Cristo ora por nosotros, intercede por nosotros. De ahí Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Dios constituyó a Cristo pecado por nosotros. Entonces todo cayó sobre Jesús, igual que toda la responsabilidad cayó sobre aquella serpiente de bronce. Tomó el lugar. De ahí Dios prometió la salud física por mirar a la serpiente. Como dice, ¿cuál es el antitipo? ¿En qué se cumple? Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Todo el que mira a Jesús es salvo. Salud. Que de ahí viene también la misma palabra, salvo. Salud. De ahí Moisés obedeció levantando la serpiente. Así dice, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Moisés levantó la serpiente y Jesús, Dios levantó a su Hijo. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está. De ahí a 8, todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado. Entonces, todo aquel que cree en Jesús es salvo. Entonces, uh, vemos entonces el cumplimiento. El primero, cuál era el tipo, y el antitipo, dónde fue su cumplimiento. Así es la tipología, y cuando hacemos un estudio de tipología, de tipo, su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. Entonces, ya vimos ese cumplimiento. Ahora vamos al tercer paso para ver cuál es el valor de este evento histórico para los que lo vivieron. Primero, uh, es probable que pocos entendieran en ese momento su valor típico o de tipo o profético, pero los que estaban muriendo de las mordidas de las serpientes recibieron con gratitud la promesa de la vida que venía solamente con el acto de mirar la serpiente de bronce. Esta era una provisión divina para su curación en medio de una situación mortal. Por eso, cuando lo meditaron más tarde, la serpiente llegó a ser sin duda un recuerdo poderoso de su pecado, que Dios había enviado las serpientes como su castigo cuando murmuraron contra él. También también es posible que el metal, el bronce, llegara a ser para ellos el juicio de juicio divino sobre el pecado. Entonces, en una palabra, la serpiente de bronce levantada ante los ojos de todo el pueblo fue el llamado de Dios por él. Deberían reconocer que Dios había juzgado su pecado y que ellos debían arrepentirse a él. La promesa de Dios era para ellos la oferta de vida en un lugar en vez de una muerte segura. Entonces, uh, ahora, no es correcto estudiar la Biblia para buscar enseñanzas típicas o alegóricas. Los eventos de la historia bíblica contienen lecciones provechosas para nosotros hoy en día, sin la necesidad de buscar significado que el Espíritu Santo no haya señalado en las Escrituras. Este es el error de la interpretación alegórica. Siempre busca espiritualizar todo lo que es literal. En la Biblia ya nos habla aquí que sí, usa una tipología, porque la misma Biblia lo dice. Jesús usa. Era necesario que él mismo lo dice en Juan capítulo 3. El problema es reconocerlo sin forzar su interpretación.
Entonces, aquí vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí, ¿verdad? Vamos a dejarlo en negrilla también para que entendamos que ahí nos quedamos. Vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Bueno, ya estamos ya para terminar. Entonces, vamos en forma abreviada, vamos a ver algunas reglas para identificar los tipos posibles aquí. Aquí, un tipo posible debe exhibir una semejanza en alguna calidad o elemento básico. Si no hay un elemento básico, no, entonces estaríamos presionando para que exista una tipología cuando realmente no lo hay. Tiene que haber algo específico en ese texto, una semejanza en ese texto. La calidad o elemento básico del tipo posible debe exhibir el propósito de Dios en ese contexto histórico del tipo y también el propósito de Dios en el contexto histórico del antitipo. Entonces, tiene que haber una relación y una conexión entre ambos. Lo que se enseña por medio de la correspondencia tipológica también debe ser enseñado por una declaración directa. O sea, si es tipológica, también debe haber una enseñanza. No podemos espiritualizar, debe haber una enseñanza bíblica para ello. Eh, si estas reglas se aplican, entonces el caso de José el patriarca, vemos que en verdad él demuestra una semejanza a Cristo cuando perdonó generosamente a sus hermanos que lo consideraban sus enemigos. Entonces, vamos a ver aquí. Porque él perdonó igual en el caso de Jesús, esto es una verdad más que evidente. Todo su ministerio fue primero caracterizado por su enseñanza de la gracia de Dios y perdón de pecados. En segundo lugar, vemos la semejanza en sus acciones. Oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También lo vemos prometiendo al ladrón que va arrepentido tener un lugar en el cielo, ¿verdad? Entonces, en este contexto histórico, José reconoció y mencionó claramente el propósito divino al enviarlo a Egipto, que fue para darle vida por medio de gran liberación. Y en el caso tanto del tipo como del antitipo, el hecho y el ejemplo del perdón y la salvación que resultó es declarado allí en Génesis 50, 19 al 21, también en Efesios 1, 7, Tito 2, 2, ¿verdad? También. Entonces, aparecen todas esas referencias ahí, ¿verdad? Si en realidad habrá otras bases para establecer la realidad del tipo, que no sea una referencia en el Nuevo Testamento, José nos dará un ejemplo excelente. El estudio de su vida mostrará también varios puntos de correspondencia entre su vida y la de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay varios ejemplos ahí entre la vida de, uh, de José con la vida de Jesús. Primero, una conducta justa y ejemplar, la enemistad no merecida de sus hermanos y la esposa de Potifar, su ministerio profético, la autoridad sin par que le fue entregada como virrey, solo debajo del faraón de Egipto, ¿verdad? Y la salvación que resultó de su ministerio, tanto para los egipcios como para los hebreos. Entonces, las reglas de Mikkelsen deben de ayudarnos a saber que muchas personas y eventos del Antiguo Testamento sí tienen valor típico, aun cuando no sean mencionados en el Nuevo Testamento como tipo. Entonces sí podemos usar algunos personajes y algunas cosas del Antiguo Testamento, aunque no hayan referencias directas. Entonces, aquí hay ya algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Dice, examina la información que tenemos sobre las siguientes personas para determinar si deben considerarse como tipo. Jacob, Caleb, Samuel, Elías, Jeremías, Daniel y Osea. Es como un ejercicio para practicar la tipología que hemos estado estudiando hoy. Entonces, si tienen preguntas en cuanto a esto, pues voy a esperar sus preguntas
cuando pues puedan hacerla a través del grupo de WhatsApp que tenemos de nuestro instituto. Entonces, si hay preguntas o comentarios, pues ahí podemos hacerlos y las vamos a contestar en su debido tiempo. Entonces, creo que ya no tenemos tiempo. Ya esta es la finalización de esta parte. Ya vamos a quedar ya en esta parte, ¿verdad? Terminamos con los tipos y vamos a empezar con los símbolos a partir de ya de la otra semana, que ya lo vamos a tener en día normal, día lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este tiempo y espero que sea de bendición cuando ustedes puedan conectarse y puedan ver la lección de hoy, y puedan estudiar la lección de hoy. Como dije, si hay preguntas, vamos a hacerlas y podamos contestarlas. Hemos visto un poco de tipos, un poco de algunas expresiones hebraicas, algunos modismos de la lengua de los hebreos y cómo aplica, cómo poderla entender para los días de hoy. Entonces, estuvimos estudiando algo, espero que pueda servir a sus vidas. Y vamos a terminar en oración dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Gracias por la lección de hoy, que quede grabado en nuestros corazones y que nos sirva, Señor, para poder estudiar correctamente. Ayúdanos, Señor, y danos un tiempo especial de descanso. Y gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros y permitirnos este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, siempre a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Entonces, bendiciones a todos.